tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Melanie Corrales les saluda. Vamos de inmediato con nuestros titulares, no sin antes recordarle que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Los respiradores que investigadores del Tecnológico de Costa Rica están desarrollando para suplir en caso de emergencia por COVID-19 ya superaron la fase de prueba con animales. El Consejo Nacional de Rectores CONARE asegura que llegarán hasta las últimas consecuencias para evitar que los diputados cometan el error de incluirlos en la Ley de Empleo Público. Bayan, compañía del sector de ciencias de la vida, anunció que completó su expansión en Costa Rica y generará 300 nuevos empleos. Y observa estas imágenes, así era la bestia de 5 dientes de la Patagonia chilena, un nuevo descubrimiento en el mundo. Detalles en esta edición. 26 inundaciones atendió la Comisión Nacional de Emergencias por las lluvias del jueves. Muchas se presentaron por saturación en el alcantarillado. El periodista Andrés Ortiz nos explica. Adelante, Andrés, buenas noches. Gracias, buenas noches. Así es, las fuertes lluvias del día de ayer y también de las lluvias que se presentan durante estos días son importantes porque se dan en un lapso del tiempo muy corto, pero son lluvias muy fuertes y esto ocasiona que se presenten algunas inundaciones, principalmente por el colapso de las alcantarillas, esto en lugares donde llueve bastante, y eso es lo que se da en este periodo de transición. Por eso el día de ayer se reportaron bastantes eventos atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias. Veamos. El día de ayer se presentaron muy fuertes aguaceros, sobre todo en el sector oeste del Valle Central, en Guanacaste y en la zona norte, sectores montañosos principalmente. El día de hoy las lluvias han sido un poco más moderadas, únicamente se han recibido hasta la hora 2 incidentes, uno en el sector de Tibás y otro en la zona de Salchí. En general las lluvias han sido más débiles y han sido menos constantes que el día de ayer. Recordarle a la población que estamos claramente dentro de la época de transición hacia la época lluviosa. Es muy común que se den este tipo de incidentes debido a alcantarillas colmatadas, a problemas en manejo de suelos, ríos que tienen excesiva cantidad de basura en sus cauces. Por lo tanto, hacemos un llamado a la población a estar muy atentos y muy pendientes, sobre todo en horas de la tarde y noche, y estar atentos a cualquier aviso que se emita a través de medios oficiales como la Comisión Nacional de Emergencias o el Instituto Meteorológico Nacional en este caso. Y es que precisamente para hablar sobre el tema del colapso en las alcantarillas, en este caso específicamente de la limpieza que realiza la Municipalidad de San José, nos encontramos con Manuel Ordeñana, quien es jefe de la red pluvial de la municipalidad. Manuel, gracias por atendernos, buenas noches. Es importante porque lo decíamos muy claro, estas lluvias en el periodo de transición son lluvias muy fuertes en un periodo muy corto de tiempo, y esto es lo que termina ocasionando estas inundaciones propiamente por el colapso de la red pluvial o del alcantarillado. Tal vez si nos cuenta un poco el trabajo que hace la municipalidad y desde cuándo también para tratar de mitigar estos hechos que se dan. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, la red pluvial tiene diferentes frentes de trabajo. Estamos claros que nuestra red existente es muy antigua, en algunos sectores hasta 80, hasta 100 años de existencia, y el cantón ha ido creciendo, se ha ido urbanizando, ha ido impermeabilizando las zonas que antes eran cafetales o antes eran áreas verdes. Entonces eso ha provocado obviamente un aumento en los caudales en diferentes puntos, y es evidente que esto, combinado con un problema importante que tenemos, bastante serio, de la basura presente en los diferentes puntos, provocan obviamente que el sistema, tras de que es antiguo, todavía sea mayormente afectado, principalmente por el tema de basura. Entonces la red pluvial ha tenido, y la Municipalidad de San José, durante un programa continuo de limpieza de tragantes y limpieza de pozos, donde hemos, por ejemplo, te puedo comentar que solamente en el mes de enero y febrero hemos limpiado 2.716 estructuras de tragantes y de pozos, y hemos logrado extraer 316 toneladas de basura. Si nosotros no logramos limpiar esos tragantes, esos pozos, vamos a tener una cantidad impresionante de puntos de inundación.
Entonces ahí es el llamado quizás a la población de tener un poquito más de consideración y tratar de evitar obviamente ensuciar las calles, porque cualquier basura que queda en la calle, eso va a llegar a un tragante, a un pozo, a un tubo, y cuando se empiezan a acumular tenemos problemas serios. También tenemos otros tipos de trabajo que hemos hecho, intervenciones en lugares donde la capacidad hidráulica ya es muy ineficiente, y hemos hecho trabajos en Atillo, hemos hecho trabajos en San Sebastián, hemos hecho trabajos en los 11 distritos, en diferentes puntos, y tenemos también un plan de inversión que estamos trabajando poco a poco. La red pluvial tiene el interés total en trabajar constantemente y arduamente en mejorar el sistema, y lógicamente uno de nuestros caballos de batalla, por así decirlo, es la limpieza continua de tragantes y pozos y las tuberías en todo el cantón. Manuel, usted nos contaba de un ejemplo, cuéntenos de ese ejemplo que nos decía inusual y bastante desconsiderado de parte de las personas que lo cometieron o que hicieron eso. Cuéntenos de ese ejemplo. Sí, nosotros tuvimos una lluvia muy pequeña la semana pasada y ocasionó un problema importante, y era porque encontramos un toldo, o sea, un elemento plástico de cobertor metido en una tubería y eso colapsó una parte en Atillo, y nos quedamos muy extrañados porque esa zona no es usual que ocurra, y logramos extraer un elemento grandísimo, y eso obviamente provoca serios problemas, que por dicha fue una lluvia pequeña y no ocasionó mayor problema, pero definitivamente son cosas que pasan, ¿verdad? Y casi que cada vez y cuando nos topamos con groserías como esas, que obviamente, y quizás yo podría llamar imprudencias de las personas, ¿verdad? Que no miden el daño, quizás ellos, cuando pensaron no importa, el agua se lo lleva. El problema es que una pequeña partícula de basura, puede ser una botella plástica, en fin, algo de Tabric, por ejemplo, se va acumulando con otras personas que piensan exactamente igual, y todo eso llega y se acumula en un punto, y cuando vienen las lluvias, tras que el sistema nuestro es un poco antiguo, ¿verdad? Y la exigencia por la reimpermeabilización de la ciudad es mayor, todo eso se acumula y obviamente las lluvias van a terminar afectando gran parte del sistema que existe, y obviamente es producto de las inundaciones que después nos afectan a todos. ¿Cuántos kilómetros es la red pluvial, por lo menos de San José, lo que cubre la municipalidad de San José? No tengo en este momento este dato, pero se lo puedo averiguar. Okay. ¿Sí se hace limpieza constante durante estos tiempos? Sí, claro, nosotros pasamos limpiando tragantes y pozos durante todo el año. Aún en época de invierno se acelera, y en época de este verano también. De invierno y verano, ambos. Okay. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bien, muchísimas gracias, Manuel, quien nos detallaba sobre el trabajo que hace la municipalidad para evitar precisamente que se presenten estas inundaciones, específicamente en el colapso de las alcantarillas. Un llamado que se hace a las personas durante este tiempo, estamos en periodo de transición, la época lluviosa ya se aproxima, a no botar basura que termine en las alcantarillas y que esto realice o que pueda ocasionar una emergencia en alguna comunidad. Esta es la información que tenemos, regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Los números de contagios de COVID-19 siguen subiendo, así lo anunció el viceministro de Salud, Pedro González. En tan solo 3 días el país sumó 2.698 nuevos casos de coronavirus. Además, se dio a conocer que 412 personas se encuentran hospitalizadas y de ellas 199 permanecen en cuidados intensivos. Según Salud, el miércoles fallecieron 4 personas, el jueves 7 y este viernes otras 7 por factores relacionados con la COVID-19. Con ello, el país llega a la lamentable suma de 3.018 fallecimientos desde que inició la pandemia el pasado 6 de marzo del 2020. El país registró 907 casos nuevos de COVID-19 el miércoles 7 de abril, 877 el jueves 8 de abril y 914 casos hoy viernes 9 de abril, llegándose a un total de 222.544 casos confirmados de COVID-19. De los casos registrados, 539 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 2.159 por laboratorio. Se contabilizan 194.760 personas recuperadas. Los respiradores que investigadores del Tecnológico de Costa Rica están desarrollando para suplir en caso de emergencia por COVID-19 ya superaron la fase de prueba con animales. Precisamente nuestra compañera Andrea González ya se encuentra acá en el estudio para ampliarnos esta información. Muy buenas noches, Andrea. Buenas noches, Melissa, y efectivamente esto es una muy buena noticia porque eso significa que ya estos respiradores entran en su etapa final. Veamos la nota que preparamos a continuación.
Los respiradores asistidos para personas positivas con COVID-19, desarrollados por científicos del Tecnológico de Costa Rica, ya están listos para las pruebas en personas, luego de pasar con éxito los ensayos con animales. Se trata de un prototipo de respirador económico y de rápida fabricación, diseñado por investigadores de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, así como de la Maestría en Dispositivos Médicos y la Escuela de Electrónica. El proyecto está basado en un prototipo de origen inglés cuyo principio de funcionamiento es neumático, es decir, que no requiere de electricidad. Es que estos ventiladores ya aprobaron las pruebas en animales, en conjunto con la Universidad Nacional. Recordemos que este tipo de equipos tiene que aprobar 3 pruebas diferentes. La primera es en simuladores, la segunda las pruebas preclínicas o en animales y la última las pruebas clínicas o en personas. Estas pruebas que acabamos de superar se realizaron en animales sanos y con dificultades respiratorias. El respirador fue sometido a pruebas en animales gracias a la colaboración de la Universidad Nacional por medio del Servicio de Enseñanza y Simulación Clínica, en coordinación con el Hospital Equino y de Especies Mayores de la Escuela de Medicina Veterinaria. De igual manera, durante el proceso se hizo una comparación entre el funcionamiento del ventilador creado por el TEC y el ventilador comercial. Creemos que este es un hito en el desarrollo de dispositivos biomédicos en el país y nos enorgullece mucho haberlo apoyado. Es importantísimo que quede claro que los estudios preclínicos son vitales para lograr que este tipo de dispositivos lleguen a la próxima fase, que es la utilización de los mismos en humanos. Los estudios contaron con todos los permisos del Comité de Bioética y se mantuvieron, digamos, los estándares que se solicitan a nivel nacional e internacional. Los estudios contaron con todos los permisos del Comité de Bioética de la Universidad Nacional. Además, los expertos afirman que se mantuvieron todos los estándares que se solicitan a nivel nacional e internacional para asegurar que los animales no sufrieran durante el proceso. El TEC ya ha iniciado conversaciones con el Ministerio de Salud, quien es el ente encargado de dar el aval para continuar con las pruebas clínicas o en personas. Se hizo una comparación además entre el funcionamiento del ventilador nuestro con un ventilador comercial que tenía la institución y se demostró que la oxigenación en sangre aumentaba con el uso de nuestro ventilador. Eso quiere decir que nuestro ventilador daba mejores prestaciones que el comercial. Aunque falta una fase de pruebas, estos ya pueden ser utilizados por los centros médicos en caso de que se dé un desabastecimiento de ventiladores mecánicos. Esta noche invitamos a don Adrián Quesada. Él es uno de los investigadores o el investigador principal del Tecnológico de Costa Rica. Buenas noches, don Adrián, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, don Adrián. No sé si puede explicarnos en términos muy breves, ¿verdad? ¿Cuál es el funcionamiento de estos ventiladores? ¿Por qué es que los llaman económicos? Y bueno, el principio de funcionamiento del ventilador que estamos desarrollando nosotros es el de presionar una bolsa de resucitación manual de forma automática, de manera que esta tenga la capacidad de dotar diferentes capacidades de aire a los pacientes que requieran ventilación asistida. Estos ventiladores se conocen o se denominan como ventiladores económicos porque están hechos con una serie de componentes que reduce el costo inicial de inversión que tienen los ventiladores que se llaman o se conocen como ventiladores comerciales. Estos ventiladores, al utilizar componentes que son de fácil acceso, de fácil fabricación, reducen el tiempo de fabricación y el costo inicial de la inversión. Okay. Bueno, tal vez recordamos que son 3 etapas, ¿verdad?, las que deben de pasar estos ventiladores para ya ser 100% certificados, garantizados. ¿En qué momento se encuentran? Ya, bueno, ya están iniciando la etapa clínica, pero ¿esto qué significa? Sí, como usted lo menciona, son 3 etapas que deben superar los ventiladores. La primera etapa es las pruebas en simuladores, la segunda etapa son las pruebas preclínicas, o las pruebas que se realizan en animales, y la última de la etapa son las pruebas clínicas, que son las que se realizan en personas. El ventilador mecánico que está desarrollando el tecnológico ya finalizó la segunda etapa, es decir, ya concluimos las pruebas en
en animales y ahorita estamos iniciando todos los procesos para poder dar marcha hacia la tercera etapa. Esta tercera etapa es la más larga de las etapas porque la serie de pruebas son más extensas que las pruebas anteriores, entonces es la que puede llevar un poco más de tiempo en su ejecución. Esta tercera etapa, que ya es clínica, ¿se realizaría en el sistema de salud público o cómo se harían estas pruebas? La tercera prueba se realiza en hospitales, ¿verdad? O en centros de salud. La idea es solicitarle al Ministerio de Salud la colaboración para que esta pueda ser realizada en los hospitales o en los centros médicos públicos. Si no se contara con la colaboración o tuviéramos algún impedimento que nos facilitara la realización de las pruebas en los centros públicos, estaríamos optando por una segunda opción que serían los centros privados, pero como primera opción siempre se trabaja con los centros de salud públicos. Finalmente, ¿qué significa este prototipo ya entrando en esta etapa final quizá para el desarrollo de equipo médico para Costa Rica? Claro, este prototipo viene dando un gran avance a lo que es el nivel de dispositivos médicos del país. Actualmente, bueno, no hay registro ante el Ministerio de Salud de equipos médicos que hayan sido desarrollados propiamente en Costa Rica. Los ventiladores que se están desarrollando para este tema de emergencia nacional en el país podrían ser los primeros dispositivos que se llegan a producir, ¿verdad? Con mano de obra costarricense y además con el ingenio también costarricense, que se estarían certificando a nivel ya del país. Bueno, muchísimas gracias, don Adrián. Le vamos a dar estando seguimiento a esta noticia, al avance de este prototipo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Tal vez, Melanie, recordar que este prototipo ya tiene el visto bueno para ser utilizado en caso de una emergencia por coronavirus en el sistema de salud pública. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias por esta información. Continuamos con más. Vamos a una pausa, pero le adelantamos que el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, asegura que llegarán hasta las últimas consecuencias para evitar que los diputados cometan el error, según ellos, de incluirlos en la Ley Marco de Empleo Público. Nuestro compañero David Roversi nos traerá toda la información en vivo luego de la pausa. El crédito más popular para trabajar y estudiar conectados desde casa. Solicite su crédito y compre el equipo que necesita para el teletrabajo, para remodelaciones, mejoras o ampliaciones para la educación virtual o la compra de mobiliario. Solicítelo hoy mismo. Banco Popular. Yo soy Nani. Me encanta pintar, correr, brincar, jugar bola y por supuesto bailar. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Y ella es Memé. Monstruos, diversión, aventuras y color. ¡Nani! Y yo soy Nani. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Ampliamos el plazo. Ante las múltiples solicitudes de los artistas en distintas partes del país, extendemos la recepción de los videos con las canciones participantes en el concurso Audiotopía Bicentenario para el próximo 16 de abril,
Participa enviando un video por WhatsApp al número 8313-1315. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Gracias por continuar con nosotros. Si usted debe realizar alguna transacción bancaria, preste atención al tipo de cambio del dólar según el Banco Central. La compra se posiciona en 609,46 y la venta en 614,68 colones. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. El proyecto de ley de empleo público dejó en evidencia una vez más las profundas diferencias y la división a lo interno de la fracción del Partido Acción Ciudadana. Veo que este proyecto, y que quede claro a la opinión pública, este no es un proyecto del gobierno, este es un proyecto de las fracciones que están aquí, de los jefes de fracción. Este es un proyecto que perfectamente nosotros podríamos haber pasado si fuera para regular los abusos salariales. El proyecto de ley marco de empleo público es un proyecto del gobierno de la República, gobierno del Partido Acción Ciudadana, respaldado por la fracción del Partido Acción Ciudadana. Y de esto no puede caber ni debe caber la menor duda. Tienen su programa de gobierno empleo público, sí, pero no esta reforma empleo público. Prometimos, y la que redactó el plan de gobierno fui yo, don Víctor, prometimos una reforma no fiscalista, centrada en la mejora de la calidad del empleo y que no pusiera en riesgo el Estado Social de Derecho. Y eso no es lo que estamos haciendo aquí. No es esa la reforma de empleo público que prometimos, así que podrá ser del gobierno, pero no de Acción Ciudadana. Después de 20 años de existencia del partido Acción Ciudadana, estamos finalmente logrando, con la participación de otras fracciones legislativas, cumplir con la ciudadanía con un compromiso que habíamos asumido, y eso es cierto, y eso es gracias al trabajo de cientos de personas que participan en la construcción programática del Partido Acción Ciudadana. Esta fue parte de la discusión que tuvo la fracción del Partido Acción Ciudadana este jueves en la sesión del plenario legislativo. A lo interno de la bancada hay una marcada división que se refleja en el control político de cada legislador y en el planteamiento de mociones. El texto del proyecto de empleo público es una iniciativa del Poder Ejecutivo, mismo que tiene paralizado el Congreso en la discusión únicamente de esta reforma. La oposición principal a lo interno de la bancada la tienen la diputada Paola Vega y el diputado Welmer Ramos, quienes están en contra de incluir a las universidades en el texto y darle la rectoría al Mideplan en esa materia. Pero el choque va más allá del plenario, pues desde el pasado mes de marzo, la legisladora Paola Vega señaló que no tiene comunicación con la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Al contrario, una actitud totalmente cerrada del diálogo por parte de Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional. Era el señalamiento que yo hice ayer. Me parece que doña Pilar está partiendo desde una perspectiva ideológica más que realista y esa posición obcecada que tiene la ministra de Planificación está trayéndose abajo el proyecto de ley. Hemos estado muy anuentes, yo he venido en diferentes ocasiones a hablar con la fracción, no obstante, sí es verdad que tenemos posturas distintas. Mi criterio es que todas las instituciones públicas tienen que estar dentro de la ley marco de empleo público, es el criterio del señor presidente, es lo que también la buena práctica a nivel internacional y es cierto, en ese punto no vamos a estar de acuerdo, pero siempre hay apertura. Yo no comparto el criterio de ambos diputados, pero respeto su posición. Días atrás, el presidente de la República, Carlos Alvarado, indicó que cuenta con el respaldo del 80% de la bancada. El proyecto de ley de empleo público seguirá su curso en el plenario legislativo la próxima semana a doble jornada en sesiones extraordinarias. El Consejo Nacional de Rectores CONARE asegura que llegarán hasta las últimas consecuencias para evitar que los diputados cometan el error de incluirlos en la Ley Marco de Empleo Público. Además, el rector de la Universidad Nacional señaló que todas estas entidades ya empezaron con una creación del salario global para presentárselos a los legisladores. Precisamente David Roversi nos amplía en una entrevista con el presidente del CONARE. Buenas noches, David, adelante. Gracias, buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. El día de ayer los diputados aprobaron una moción bastante polémica, específicamente la número 80, propuesta por la diputada Yorleni León del Partido Liberación Nacional, donde los mismos legisladores aseguran que las universidades públicas y las municipalidades vuelven a ingresar
a lo que es el proyecto de ley marco de empleo público, que pues lleva ya meses discutiéndose en el Congreso y que lleva también muchísima polémica en lo que es su camino. Vamos a ver qué es parte de lo que mencionaron los diputados anoche cuando se estaba pues dando esta votación y en qué consiste más o menos lo que finalmente se aprobó y lo que es entonces el reingreso, como dicen ellos mismos, de las universidades públicas y también, como les decíamos, de las municipalidades a este proyecto. Bueno, hay un primer inciso donde se deja claro que el proyecto tiene una cobertura para todas las instituciones del Estado. En ese sentido, incorpora y es muy claro de que ahí estarían incorporadas las universidades y también las municipalidades. Hace un par de días habíamos aprobado una moción donde dejábamos por fuera a las instituciones que están en competencia, llámese los bancos, llámese el INSS, llámese el ICE. Entonces, esas quedan por fuera, pero el resto de las instituciones de todo el aparato estatal pasan a ser entonces a estar integradas dentro de esta moción que recientemente aprobamos. Bueno, básicamente lo que estaba aprobado en el texto que se dictaminó es que dentro del sistema general se creaba un sistema de universidades públicas con un autogobierno regido por sus estatutos orgánicos. De manera que estaban, pero ellos se podían poner de acuerdo, se establecían sus condiciones y a partir de ese instante, digamos, yo cumplo, pero yo me pongo de acuerdo a decir, un salario global, pero el que nosotros digamos. Y eso tenía un efecto de que daba un privilegio y no permitía el alcance verdadero de la ley. Lo que se aprueba hoy es la eliminación de ese subsistema y se crea un sistema general dentro del cual están las universidades y las municipalidades. Y a partir de ese instante, entonces, se supone que ahora hay un cumplimiento real de estos entes a la ley de empleo público. Bueno, y es que evidentemente el tema de las universidades públicas y la ley de empleo público ha sido discusión durante pues ya varias semanas. Se ha hablado mucho del tema de la autonomía universitaria y de la constitucionalidad que puede tener la misma o la inconstitucionalidad a la que podría llevar la misma si se aprueba esta ley y cuando se lleve finalmente a la sala constitucional. Pero para hablar un poco más de la posición que mantienen las universidades públicas con este tema, está con nosotros don Francisco González. Él es el presidente de CONARE y quien estará pues ampliándonos un poco sobre esta situación. Don Francisco, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Y bueno, lo primero es, ¿cuáles son las primeras reacciones, valga la redundancia, de la situación que se dio ayer en la Asamblea Legislativa? Y finalmente, si es que algún momento estuvieron fuera, porque eso es un dime y direte, a veces se dice que sí, al otro día se dice que no. Buenas noches. Buenas noches, don David, y buenas noches al público televidente. Sin duda, su primera observación es muy válida. Las universidades siempre hemos estado dentro de este proyecto, desde el mismo momento en que se deja de lado una moción donde se excluía a las universidades públicas y que solo se nos pudiese aplicar los principios de este proyecto de ley. A partir de ese momento ya las universidades pues estábamos adentro. No obstante, hubo con la buena voluntad, pero sobre todo diría yo que con la entereza y el cumplimiento fiel a los principios constitucionales de un grupo de personas diputadas que apoyaron incorporar una serie de mociones que aún en el marco de la ley permitieran un respeto mínimo a la autonomía universitaria. No obstante, con la moción que ayer se aprobó, que fue una moción reiterada por la diputada Yorleni León Marchena, prácticamente podemos decir que esos mínimos de respeto a la autonomía universitaria quedaron absolutamente ya en el suelo y que el proyecto de ley pues pasa por encima de la constitucionalidad, así lo vemos nosotros claramente reflejado, al no respetar la división de poderes, pero especialmente el concepto de autonomía universitaria, que también es parte, no obstante, con diferencias respecto a la autonomía municipal y a la autonomía del Poder Judicial. ¿Dónde es que se da propiamente ese irrespeto, como lo llama usted, don Francisco?
Es muy claro, la Constitución de 1949 recoge la autonomía que se le había otorgado cuando se crea la Universidad de Costa Rica en 1940, se recoge desde allí el principio de autonomía y se expresa constitucionalmente en el artículo 84, 85 y 87 de la Constitución Política, donde se establece que las universidades públicas tienen la posibilidad de autogobernarse, autoorganizarse y en ese sentido definir su propia normativa, como ha sido prácticamente desde 1949 que hemos funcionado así, con una autonomía al margen de la injerencia política del Ejecutivo y del mismo Legislativo. Especialmente este proyecto pues genera abruptamente una violación a la Constitución Política en la medida que establece un ente rector de empleo público para todo el sistema de educación público, para todo el sistema de empleo público, donde ya las universidades estaríamos prácticamente supeditadas a esta normativa. Don Francisco, los diputados dicen que pues también se ha dado parte, digámoslo así, como que han aflojado en ciertos términos, porque ellos dicen que no van a meterse en el tema de la contratación de, por ejemplo, especialistas, de técnicos muy específicos, que la universidad sabe quiénes tienen que ser esos perfiles. Donde entraría la principal función es en el tema del salario propiamente, en el salario global. ¿Cómo lo ven? Nosotros creemos que este proyecto de ley se ha fundamentado en una distorsión muy grande de lo que es el empleo público universitario. Sobre todo se ha supeditado a que ese es el único tema que está en discusión. Nosotros creemos que ese no es el tema de fondo específicamente y bueno, la sociedad costarricense ha visto en las últimas semanas y meses cómo hemos sido objetos de las mayores, con información no necesariamente del todo cierta, de las mayores ataques al esquema salarial universitario. Nosotros reconocemos, y lo hemos dicho así desde CONARE, que las universidades públicas tienen que hacer cambios en materia salarial. Nos hemos comprometido con la creación de un sistema único de salarios y ese ha sido nuestro mayor compromiso. Reconocemos también que el sistema público universitario tiene que hacer cambios, insistimos, y esos cambios no solamente son de orden salarial, sino que son también amplios en otros aspectos de la misma gestión universitaria. Don Francisco González, presidente del Consejo Nacional de Rectores, está con nosotros hablando un poco sobre este tema de empleo público y la moción que se aprobó el día de ayer en el Congreso. ¿Qué pasa, don Francisco, con las universidades públicas si se aprueba el proyecto tal cual está el día de hoy? ¿Qué va a pasar? Yo quisiera enfatizar nuevamente que hoy algunos titulares estos días han generado otra vez el tema asociado al esquema salarial universitario. El esquema salarial universitario es un componente de este proyecto de ley, pero lo que está por encima del tema estrictamente salarial es la concepción de educación superior pública, donde la autonomía universitaria permite que la universidad pública pueda construir sus planes de estudios, decidir sobre las carreras de manera más integral, generar investigación y extensión al margen de la intromisión del Poder Ejecutivo o Legislativo. Cuando se dice que en este proyecto de ley, como dicen algunas personas diputados, no van a entrar a decidir el perfil de formación o de empleo, miren, eso no lo podemos nosotros aceptar, porque la ley los faculta a que también, como ente rector de empleo público, en este caso ahora el Mideplan, sea quien establezca perfiles y decida sobre las contrataciones, un tema que nosotros rechazamos de manera absoluta. ¿Pero qué pasaría, don Francisco? Bueno, sería un retroceso tremendo. Un retroceso tremendo. ¿Dónde estaría la afectación? La afectación, en primer lugar, en la imposición de directrices, de reglamentos que podrían estar realmente limitando esa capacidad de decisión de la universidad como un todo, en términos de los mejores perfiles y de los perfiles requeridos para el ejercicio de los diferentes ámbitos de acción de las universidades. Don Francisco, ¿cómo y en cuánto tiempo, por ejemplo, podríamos asegurar por parte de las universidades públicas que si no hubiese ley, podría regularse el tema de los salarios, que ha sido el que más ruido ha generado, como usted lo menciona? Es que ya en tema de empleo público,
la ley 9635 de Finanzas Públicas, en su título tercero, ya estableció una serie de restricciones al empleo público. ¿Cuáles son esas restricciones? Y que las universidades, a pesar de que tenemos un recurso también presentado de inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad sobre el título tercero y el título cuarto de esta ley 9635, aún así las hemos ido aplicando, reconociendo también que estamos en una situación donde las universidades tenemos que ser sostenibles. Entonces, ¿qué hemos empezado a aplicar? La anualidad se reduce al ámbito de aplicación de la ley, la dedicación exclusiva a los montos que allí se establecen, la prohibición, se nominalizan los pluses. En otras palabras, mire, hay absolutamente un acatamiento, en este caso voluntario, de parte de las universidades para poder atender el tema de salarios. Insistimos en que reconocemos que en el pasado hubo abusos en términos de ciertas escalas salariales, no obstante, ese no es el presente que estamos y el futuro que estamos construyendo. ¿Pensarían las universidades públicas en un salario global? Ya empezamos esa experiencia. Esta semana que pasó ya se conformó la comisión de todas las universidades públicas y tenemos la meta que en un año podamos tener ya un salario, un sistema salarial universitario que tenga un nivel de estandarización para las 5 universidades públicas. Don Francisco, quedan pocas mociones a hoy, 31, posiblemente se resuelvan entre lunes y martes, entre miércoles y jueves las revisiones. El camino parece estar muy cerca de ese primer debate. ¿Qué mensaje podemos darle a los diputados? Y si ustedes tienen todavía alguna expectativa o esperanza de poder salir de esa ley en ese trayecto, o esperarán simplemente a que llegue a sala constitucional y que se decida ahí el tema. Bueno, nosotros hemos contado insistentemente y de manera muy decidida con el apoyo de un grupo importante de personas diputadas. Con ellas seguiremos trabajando la posibilidad de presentar una consulta legislativa, aprobada la ley en primer debate, y también, porque no es excluyente, desde las universidades y desde todo el cuerpo jurídico, que estamos nuevamente convencidos que tenemos la razón en cuanto a la observancia y vigilancia de la Constitución política en este proyecto de ley. Estaremos también generando las acciones legales que en el marco de nuestro Estado Social de Derecho correspondan. Perfecto, don Francisco, muchísimas gracias por atender a Costa Rica Noticias y pues ampliar un poco más sobre la situación de las universidades públicas en este polémico proyecto de la Ley Marco de Empleo Público, y que evidentemente todavía generará la próxima semana muchísimas discusiones. Y posterior a esto, inclusive si se diera el primer debate, pues como lo dice don Francisco, no solo las universidades pretenden acudir a la sala constitucional, muchas otras, e inclusive el proyecto pues estaría dando ahí para su revisión. Así que bueno, queda muchísimo por escribir y contar sobre este tema de la Ley de Empleo Público, y evidentemente se lo estaremos contando también a ustedes acá en Costa Rica Noticias. Con esta información vamos a regresar al set principal, donde tienen muchísimo más. Gracias a nuestro compañero David Roversi por esta información. Continuamos con más. Dotar de más recursos a la Policía Profesional de Migración y Extranjería es el objetivo de un proyecto de ley presentado por el grupo de diputados independientes afines al grupo denominado Nueva República. La iniciativa plantea una reforma a la ley del impuesto a las personas jurídicas para que un 5% de lo recaudado se destine a la Dirección General de Migración y Extranjería a fin de que se utilice en fortalecer la Policía Profesional de Migración. Actualmente, la ley del impuesto a las personas jurídicas se distribuye en recursos para la seguridad pública de la siguiente manera: un 90% para el Ministerio de Seguridad Pública, 5% al Ministerio de Justicia y Paz, y los restantes 5% se le asignan al Poder Judicial para el organismo de investigación judicial, de manera que la Policía de Migración adscrita a la Dirección de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación y Policía queda excluida de esta fuente de financiamiento. Hemos presentado un proyecto de ley que es el 22.463 para darle recursos a la Policía Profesional de Migración. De todos es conocido que la Policía Profesional de Migración requiere de personal, infraestructura, equipamiento, etcétera. Entonces, con este proyecto de ley pretendemos que ahora sí se nos den los recursos que realmente necesita la Policía Profesional de Migración.
Un país como Costa Rica, que apuesta al turismo como principal fuente de ingresos, requiere ofrecer un máximo de seguridad en los puestos de control migratorio. Además, debe de contar con la capacidad operativa, condiciones materiales y personal suficiente para detectar y reportar las actividades que suelen darse en las zonas fronterizas. El Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana iniciarán la próxima semana las inscripciones de sus precandidatos. En el PUSC, el costo de la inscripción es de 40 millones de colones, mientras que en el Partido Liberación Nacional es de 29 millones. En el Partido Unidad Social Cristiana, los aspirantes tienen tiempo de inscribirse hasta el próximo miércoles 14 de abril. La primera en hacerlo será Linet Saborío, quien por el momento es la única mujer que aspira a la presidencia de la República, mientras que en el Partido Liberación Nacional, la inscripción finalizará el 18 de abril y el primero en hacer el trámite este lunes será Roberto Thompson, quien es el único que ya pagó el costo de la inscripción. En el Partido Unidad Social Cristiana, el costo es de 40 millones de colones, mientras que en el Partido Liberación Nacional es de 29 millones de colones. Tengo confirmado para el lunes a las 3 de la tarde a doña Linet Saborío. El diputado Irwin Macís también me llamó y tentativamente está para el miércoles 14 de abril a las 7 de la noche. Don Pedro Muñoz no me ha dado ninguna fecha ni hora probable de inscripción. Y hasta donde tengo entendido, el otro precandidato que había mostrado algún grado de interés en inscribirse, que es don Roberto Suñol, hizo un comunicado de prensa y por sus redes sociales indicando que hasta el próximo lunes iba a tomar la decisión, dado que había tenido una operación en la columna. Había un mínimo de 5 adhesiones por cantón, además de hacer el pago correspondiente a la suma de 29 millones de colones. Esto con el entendido que este proceso, al llevarse a nivel nacional, con más de 950 centros de votación a lo largo y ancho del país, pues requiere de una inversión también bastante alta en todo lo correspondiente al material electoral y pues por supuesto a todos los requerimientos solicitados por el Ministerio de Salud para cumplir con las normas requeridas en medio de esta nueva realidad de la pandemia. En Liberación Nacional ya no hay tiempo para postular nuevas precandidaturas, pues solo se podrán inscribir quienes ya cuentan con su cita previa, mientras que al otro lado de la acera, el ex candidato y exministro de la presidencia Rodolfo Pisa dijo a Costa Rica Noticias que aún está valorando su postulación, y en el partido agregaron que días atrás hubo una solicitud de requisitos a nombre de Pisa. Personas que estarían entregando todos los requerimientos son las que de previo habían solicitado la audiencia en un plazo que ya también estaba establecido. Entonces ya eso se encuentra cerrado y nos encontramos solamente con las personas que ya habían presentado esta solicitud. Que él se haya comunicado con algún miembro del Comité Ejecutivo Nacional, no. Tampoco con nadie del Tribunal Electoral Interno. Entiendo que doña Anabel Lang la contactó una persona que no se identificó diciendo que quería retirar unas hojas a nombre de don Rodolfo Pisa. Obviamente, todos es público y notorio que don Rodolfo tiene un alto cargo ante la Organización de Estados Americanos. Yo no he escuchado, no he tenido conocimiento que él haya renunciado a ese cargo. No, doña Anabel, de forma responsable, le dijo, bueno, que don Rodolfo me mande un correo y yo con mucho gusto le entrego esa papelería. No se volvieron a comunicar. Las convenciones de ambos partidos serán el próximo mes de junio. Y bien, siempre en temas políticos preelectorales, comentarles que esta tarde trascendió que Fernando Zamora dio su adhesión a el expresidente de la República, José María Figueres, y de esta forma da un paso atrás en su aspiración política. Recordar también que esta semana, a inicio de esta semana, Antonio Álvarez de Santi dio su apoyo al exmandatario. Recordar que la convención interna del Partido Liberación Nacional se realizará el próximo domingo 6 de junio. Y preste atención a esta información porque la compañía del sector de ciencias de la vida anunció que completó su expansión en Costa Rica y generará 300 nuevos empleos. Los detalles después del corte comercial. Ya venimos.
Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Un espacio para diferentes manifestaciones del arte, sus diferentes disciplinas y espectáculos clásicos y contemporáneos. Arte 13, los domingos a las 2:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Gracias por continuar informándose en Costa Rica Noticias. El Poder Judicial registró disminuciones en la facturación de los servicios públicos entre el 2019 y el 2020 debido a las medidas adoptadas por la pandemia como el teletrabajo. Medidas como el teletrabajo han sido clave para que el Poder Judicial disminuya la facturación en servicios públicos como electricidad, agua, telecomunicaciones y correos entre el año 2019 y 2020. De acuerdo con la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial y un reciente informe, se señala la disminución teniendo en cuenta que los rebajos son si se elimina el pago del 13% del IVA. Electricidad bajó 223 millones de colones, en telecomunicaciones 94 millones de colones y en correos de Costa Rica 13 millones de colones. Lo que sí aumentó fue en el agua, 30 millones de colones más. El servicio de agua más bien experimenta un aumento, y cuál es explicado básicamente por la intensificación de las limpiezas que se deben realizar, así como las medidas higiénicas que son adoptadas tanto por las personas usuarias como por el personal judicial. Por su parte, el servicio de telecomunicaciones, más bien si lo comparamos con el gasto que se experimenta durante el año 2018-2019, se mantiene estable, lo cual tiene su razón de ser debido a que el Poder Judicial debió aumentar el gasto en este rubro debido a las condiciones de trabajo que se estaban dando con el teletrabajo y la virtualización de los diferentes servicios. Uno de los factores para que se lograra esta disminución es el teletrabajo. Sin embargo, esto ha ido hacia la baja. Mientras que en diciembre habían 4.800 personas haciendo teletrabajo en el Poder Judicial, para el 3 de marzo anterior habían 2.800 personas. La disminución se refleja si se contempla la eliminación del 13% del impuesto al valor agregado. Con respecto al pago del IVA, si bien es cierto, experimentamos algunos ahorros que fueron direccionados para pagar este rubro, es importante destacar que el proceso de formulación del presupuesto del Poder Judicial inicia en el 2018. Esto es para el proceso del presupuesto del 2020. Por lo tanto, no dio oportunidad para que se incluyera este rubro en los diferentes gastos que el Poder Judicial debe enfrentar en su operación. Así que los rubros que experimentaron este tipo de ahorros fueron redireccionados para atender esta obligación, la cual es inevitable y debemos pagar, como se les indicaba, a partir de enero del año de 2020. Sin embargo, en este informe no se contemplan los insumos que podrían haber disminuido por la poca presencia de personas en las oficinas. Vyant, compañía del sector de ciencias de la vida, anunció este viernes que completó una importante expansión en su planta de manufactura de dispositivos médicos ubicados en Heredia, en Costa Rica. El crecimiento de la instalación en Costa Rica también agregará hasta 300 empleos en el área de Heredia.
que está en marcha a continuación a lo largo de este 2021. La compañía va a requerir contratar personal en todos los campos: bodega, técnicos de equipos operativos, ingenieros de manufactura, calidad, gerentes de operaciones, líderes de línea, supervisores de producción, entre otros. Los interesados podrán aplicar en las diferentes publicaciones que la empresa está haciendo a través de la plataforma LinkedIn. Y a continuación le presentamos información de última hora. La Contraloría General de la República dio luz verde este viernes al contrato de supervisión de la Circunvalación Norte, una vez que el CONAVI logró certificar la suficiencia en los recursos presupuestarios para hacer frente al diferencial cambiario. Con esto se logra prorrogar el contrato con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, que permite contar con supervisión de las obras que se realizan en esta zona. La autorización se otorgó por un plazo de 9 meses por un monto de $1.332.000 y se menciona que queda ahora en manos de la administración, bajo su responsabilidad, ejecutar lo pertinente. Recope pidió a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos su quinto aumento consecutivo en el precio de los combustibles. Se trata de un alza en el precio de dos gasolinas Super y Plus 91, que para mayo volverían a subir 8 y 6 colones por litro cada una. En el caso del diésel, es más bien una rebaja de 19 colones. Con los nuevos parámetros, el precio por litro de la gasolina Super pasaría de 700 a 708 colones, mientras que la gasolina Plus 91 pasaría de 683 colones a 689 colones. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó este jueves el uso en nuestro país de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca. Ante esto, la Caja Costarricense del Seguro Social anunció que deberá desarrollar los procesos necesarios para poder aplicarla en los grupos y las dosis en el que esté adscrito al Ministerio de Salud. Una vez actualizado el manual de la Caja, se deberá someter al conocimiento de dicha comisión, órgano que deberá avalarlo. Finalmente, una vez que se reciba la comunicación de ese aval, se procederá a implementar la logística necesaria para distribuir y aplicar la vacuna en los establecimientos de la Caja. Observe estas imágenes. Así era la bestia de 5 dientes de la Patagonia chilena, un nuevo descubrimiento en el mundo. Los detalles después de la pausa. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina. Pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. En Internet conectamos con personas conocidas y desconocidas. No publiques fotos o datos personales de tus hijos e hijas. Regula el tiempo que pasan en pantalla y evita videojuegos violentos. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia. CINART en casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. CINAR en casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y CINAR Digital. No se lo pierda.
Gracias por continuar informándose con nosotros. Una nueva especie de mamífero del Cretácico superior con una antigüedad de entre 72 y 74 millones de años fue descubierta en la Patagonia chilena. Así se veía, según los científicos, el Oreterium tsen, una nueva especie de mamífero del Cretácico superior descubierto en la Patagonia chilena. Los restos de este animal fueron encontrados en el Cerro Guido, en la región de Magallanes, unos 2.700 kilómetros al sur de Santiago. El descubrimiento se desencadenó luego que los científicos encontraron una mandíbula con 5 dientes consecutivos. El hallazgo se produjo en un lugar que se cree es uno de los reservorios de fósiles de dinosaurios más grandes de la región. Según investigadores, esa zona fue habitada por especies prehistóricas de América y la Antártida, que migraron hace millones de años a través de porciones de tierra que estaban bajo el mar y que emergieron tras un descenso de las temperaturas. El nuevo espécimen fue emparentado con otros mamíferos encontrados en la Patagonia argentina. Según los investigadores, la diversidad de restos encontrados en el Cerro Guido está ayudando a comprender la historia de la conexión de Patagonia con la Antártida y Oceanía. Obediente y veloz, así es el perro robot, el cual fue creado para dar respuestas a dos de las grandes pasiones de los chinos, las mascotas y la tecnología. AlphaDog podría ser la respuesta a dos grandes pasiones en China, las mascotas y la tecnología. Este prototipo de perro robot funciona gracias a inteligencia artificial que evoluciona libremente en su entorno utilizando Internet móvil 5G. Tiene la capacidad visual y sensores, por lo que puede sentir el entorno. Puede predecir la fricción y la altura del suelo para ajustar su altura, ajustar la frecuencia de zancada y adaptarse al terreno. AlphaDog puede alcanzar una velocidad de 15 kilómetros por hora, por lo que presume ser el más veloz del mercado. La empresa vendió más de 1.800 de estos perros robóticos solo en su primer mes de comercialización con un valor de $2.400. Y aunque por ahora su mayor éxito está entre los niños, los creadores de AlphaDog esperan atender a otro grupo de personas. Estamos explorando formas de ayudar a los discapacitados, especialmente a los discapacitados visuales, a vivir una vida mejor. Así el perro robot tiene la función de ver, oír y dialogar también. Puede interactuar fácilmente con las personas discapacitadas y llevarlas al supermercado o al autobús. La versión más grande de este perro puede ser utilizada por empresas en inspección de máquinas industriales o tuberías. Se espera también otra generación que podría estar dotada de una personalidad a elección del cliente. Pero los robots ya estaban presentes en la vida diaria en China como repartidores de paquetes, meseros o incluso encargados de pruebas de detección de COVID-19. El regulador de medicamentos de la Unión Europea dijo que este viernes que inició un examen de posibles vínculos entre la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson y coágulos sanguíneos. La vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson también en la mira de la Unión Europea. El regulador de medicamentos del bloque dijo el viernes que había iniciado un examen de posibles vínculos entre el inmunizante Janssen y coágulos sanguíneos, tras la información de 4 casos, uno de ellos mortal. La Agencia Europea de Medicamentos dijo que uno de los episodios se produjo en un ensayo clínico y los otros durante el despliegue de la vacuna en Estados Unidos. Los expertos del bloque ya aprobaron el uso del inmunizante, pero su aplicación en los 27 países de la Unión Europea no comenzará hasta finales de mes. La otra vacuna que ha sido cuestionada por la posible formación de trombos como efecto secundario poco frecuente es la de AstraZeneca. El regulador, que el miércoles indicó que esos casos eran raros y reafirmó su apoyo al inmunizante, anunció el viernes que ahora investiga un posible vínculo de la vacuna con otro problema de vasos sanguíneos. Explicó que hasta el momento hubo 5 casos del denominado síndrome de fuga capilar, caracterizado por una supuración de fluido en los vasos sanguíneos que causa hinchazón capilar y una caída de la tensión arterial. La agencia indicó que todavía no está claro si hay una asociación causal entre las vacunas y los casos reportados. Las dosis de Johnson & Johnson y las de AstraZeneca utilizan una tecnología de vector viral similar. Hasta acá la edición de Noticias. Muchas gracias por su compañía. Que pase un bonito fin de semana. Buenas noches.